técnica donde la idea es que usted pueda tener un acercamiento en general. No hay motivo de consulta, no hay motivo latente ni manifiesto, simplemente es una charla amena para saber un poco de qué es la historia o cómo es la vida de lo que hace su paciente, ¿sí? Porque muchos de los datos que ustedes van a conseguir con las técnicas van a después contrastar o coincidir con las que fueron recogiendo en las entrevistas, ¿sí? El otro día por ahí cuando hablaban de transferencia con transferencia, si no le quedó claro, no importa, lo van a vivir ahora, ¿sí? Porque digamos, el hecho de estar un cuatrimestre, más allá que son 7 o 8 encuentros con un niño o con un adolescente, va a despertar tanto en el niño como en ustedes cierto tipo de vínculo, ¿sí? Que bueno, es lo que van a sentir, lo que las transferencias, lo que el paciente puede sentir por ustedes y lo que el paciente puede llegar a despertar en ustedes, ¿sí? Entonces como que van a vivenciar un poco lo que es esto de la transferencia, ¿sí? Esto es lo que estaban explicando, lo explican muy bien Ivana, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para que también es importante, digamos, tomar un poquito porque se van a encontrar con que lo que me preocupa a mí no es la transferencia, ¿sí? La transferencia sería del paciente, en este caso sería de su pacientito a ustedes. Me preocupa porque, digamos, la transferencia que puede llegar a entablar no es una transferencia interpretativa por parte de ustedes, sino simplemente a partir de contabilizar datos en donde van a después a implicar un diagnóstico, sino la contratransferencia, es decir, lo que el paciente puede llegar a despertar en ustedes, ¿sí? Tengan en cuenta que están elaborando un diagnóstico, ¿sí? Que por ahí son técnicas que a lo mejor no terminan de tomarlas bien, o entonces por ahí pasa que no terminan de entenderla bien en la toma, y cuando la toman hay algunos errores causales o constantes, que me voy a explicar ayer, el otro día digo, ¿sí? Que aparecen toda técnica, que entonces podría un poco complicar los resultados. Pero no se preocupen, no se asusten, por ahí les puede dar resultados muy altos, resultados muy bajos en cuanto a su paciente, quédense tranquilo. Ustedes tienen que saber que la contratransferencia tiene que ver con lo que en ustedes despierta ese paciente, ¿sí? Entonces a partir de allí pueden crear ustedes un buen vínculo. El diagnóstico, el profesional es así, sabe que tiene un paciente al cual tiene que atender, hacer el diagnóstico, lo que fuera, y una vez el resultado que está, es lo que correspondería, ¿sí? No tengan miedo de, si el diagnóstico le da que es un genio o que es un deficiente, escribirlo porque es lo que da la técnica, ¿sí? Para eso está la técnica, para eso instrumentamos y para eso debemos aplicarla, ¿está? Entonces por ahí no se preocupe con respecto a eso. O sea, a mí me preocupa la contratransferencia porque por ahí pasa todos los años que usted dice, pero no me puedo poner este diagnóstico porque el chico, o sea, pónganle porque es lo que hay del test. Después se verá con el diagnóstico general, cuando vemos todas las técnicas que pudo haber pasado, ¿sí? Bien. Ahora, lo que yo decía es que cuando uno va a hacer un psicodiagnóstico, primero vamos a diferenciar psicodiagnóstico de la psicometría. Creería que más o menos entendieron que es la psicometría, ¿verdad? Se encarga de crear técnicas, ¿sí? Para elaborar un diagnóstico, ¿sí? Técnicas que pueden ser generalizadas sobre todas las cosas, ¿sí? Si yo le tomo a un sujeto hoy, acá en Corrientes, otro psicólogo que le tomen, no sé, en Ushuaia, por decirlo, ¿sí? O que lo tomen en otro país, está seguro porque es una técnica psicométrica con el rigor científico, ¿está? Y que obviamente respeta todo lo que tenga que ver con la construcción propia, ¿sí? Metodológico para lo científico, y es una rama muy fuerte de la psicología. Ahora, ¿qué es el psicodiagnóstico? Hacemos la palabra, diagnóstico tiene que ver con la posibilidad, en función de realizar una observación, un análisis o lo que fuera, poder decir algo de quién está enfrente nuestro. Cuando ustedes van al médico, el médico hace un chequeo general y le hace un diagnóstico de la enfermedad y le da tal medicamento, o le da tal indicaciones, ¿sí? Hace un diagnóstico de su enfermedad. Si por ahí el diagnóstico no termina de cerrar, lo que por ahí pasa muchas veces, nos manda al laboratorio o a estudios más complejos, ¿sí? Es decir, que muchas veces
Simplemente con análisis clínico no alcanza, otra vez debemos recurrir a herramientas o técnicas. ¿Está? Ahora, lo nuestro es un psicodiagnóstico. Si pensamos en psíquico, tiene que ver con la capacidad, aptitud psíquica. Es decir, que vamos a hacer un diagnóstico de los aspectos psíquicos. ¿Sí? El psicodiagnóstico fundamentalmente se refiere a un momento, una situación que se da entre dos personas. ¿Sí? El entrevistador, que es el que se encarga de seleccionar y administrar la técnica más adecuada para el diagnóstico, ¿sí? Y el entrevistado, a quien realmente se le va a administrar la técnica para poder llegar luego a la conclusión de un diagnóstico. ¿Sí? Esto, como lo explicaba el otro día Nati, es un proceso. ¿Sí? No es que es algo estático, sino que es un proceso. Más allá de que uno, como le explicaba la vez pasada, arma la batería de test. Cuando a mí me llega un pedido de un diagnóstico, ¿sí? Ya sea de donde fuere, no me dicen que tome tal técnica. Me dicen que quieren evaluar tal y tales aspectos o tales características. Es el profesional que decide qué técnica es la más adecuada. Y además su batería de test. ¿Sí? Batería de test que obviamente están integradas por las técnicas psicométricas. ¿Sí? No son exclusivas, están integradas las técnicas psicométricas. ¿Está? Ahora, este diagnóstico lo realiza el profesional. ¿Por qué? El profesional que va después a colocar la firma y va a decir que lo que está allí es lo que corresponde a este sujeto a quien estoy realizando este psicodiagnóstico. ¿Sí? Entonces, uno es la psicometría, una cuestión global, generalizada, que intenta crear a partir de la operacionalización técnicas generales de evaluación, ¿sí? En tanto que el diagnóstico es una acción personal, ¿sí? En donde se da entre dos personas y llegar a la conclusión con respecto a poder decir algo, ¿sí? De eso que estoy evaluando de esta persona, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Lo que van a hacer primero es ir administrando distintas técnicas y cada técnica va a tener su informe. Es decir, que ustedes van a hacer un informe de cada técnica. Van a informar, ¿sí? Van a dar un diagnóstico, ¿sí? De los distintos aspectos o atributos psicológicos que nos permiten evaluar las técnicas. Para luego, cuando llegamos ya a finalizar el cuatrimestre, no es una suma, ¿sí? Aunque todos hacen suma, pero no importa, no es una suma, después lo pulen en psicodiagnóstico, ¿sí? O sea, el año que viene recién. No es una suma, pero bueno, como para que lo entiendan un poquito. Digamos, después, viendo todas las técnicas, se recoge lo más importante de cada una de ellas, o aquello que me aportó mucho más información, y armo un informe general, ¿sí? Que tampoco es informe general, es un informe psicológico, porque voy a informar de aquellos aspectos psicológicos que fueron hablados con las distintas técnicas. Por ahí yo suelo decir informe integrador, informe general, pero no tiene ningún tipo de nombre. Es un informe psicológico que responde a todos aquellos atributos que fui evaluando con las distintas técnicas, ¿sí? Por ahí, para hacerlo un poco entendible a ustedes, yo decía informe integrador, informe general, porque es como que integra todas las técnicas, o que al tomar, digamos, todas las técnicas, lleva un informe general de las distintas técnicas que fui tomando. Pero simplemente es para ubicarlo un poquito pedagógicamente, nada más. Simplemente es un informe, ¿sí? Un informe que ustedes van a hacer al paciente. Es decir, que van a hacer 6, 7 informes específicos de cada técnica, ¿sí? Para luego finalizar con un informe, ¿sí? Mal llamado integrador, general, pero para que me entiendan, que sería como que tampoco es una suma ni un resumen, sino que toma los aspectos atributos que evaluamos y lo explayamos en este informe. Cuando uno hace un psicodiagnóstico, no es que yo hago un informe de Rey, un informe de Luis, un informe de Bente, no. Yo hago un psicodiagnóstico y después hago un solo informe. Obviamente, nosotros, para asegurarnos que ustedes tomaron bien cada una de las técnicas, le pedimos que tomen cada técnica y hagan un informe de cada técnica. Por eso hacemos este procedimiento. Es más que nada pedagógico. Asegurarnos que ustedes supieron tomar, supieron corregir y por sobre todas las cosas pudieron elaborar un diagnóstico, en todo caso, de ese primer atributo que evalúa el test. ¿Me siguen, chicos? ¿Entendieron lo que dije? ¿Sí? Este año me propuse hablar en difícil. No porque sean malos, sino porque me parece que estaría adecuado que ustedes ya empiecen a manejar el lenguaje técnico, ¿sí? Propio del campo del los psicodiagnósticos, ¿sí? Si por ahí uso palabras que no estamos habituados, por ahí no interrumpan, lo agarramos, no hay problema, ¿sí?
La idea es que puedan entender. Lo mismo con la técnica, no se preocupen si no está bien de una, no tiene por qué estar bien de una, no tenemos problema en corregir 3, 4 veces. La idea es que estén bien. Acá justamente les doy una carpeta, creo que ya la quita, que mandé a corregir, pero bueno, creo que este va a estar bien. ¿Sí? O sea, no es más carpeta desaprobada, no. La idea es corregir hasta que nosotros nos aseguremos que ustedes aprendieron a tomar las técnicas. ¿Sí? Esa es la idea de la cátedra. No hay intención de desaprobar porque está mal, está bien. La idea es que lo aprendan. Es un campo laboral, importante. Cuando recién nos recibimos casi todos trabajamos en este campo y después algunos se tiran para otra área o lo que fuese, pero es un campo en el cual casi siempre nos insertamos los psicólogos. ¿Sí? Bien, ahora siguiendo el módulo, porque si no salteo, ¿sí? Nos encontramos con otros conceptos que son importantes que sepan. Subrayen importante. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con lo que se habla de la distinción ético-ética? ¿Qué implica esto? Cuando uno se refiere a algo ético, ¿sí? Se refiere a lo que tiene que ver con lo pancultural, lo universal. ¿Qué hacen ustedes, chicos? Hola, Patrick, ¿cómo estás? Venimos. Bueno. ¿Están acá Esquivel y Castillo Rubén? ¿Alguien dio metodología? Ético, étnico, algo así. ¿Y Esquivel no? ¿Esquivel? No. Bueno, decía que lo ético tiene que ver con lo pancultural, con lo universal, ¿sí? Con lo que, digamos, el hecho de robar en cualquier lugar está mal, ¿sí? Bueno, en Argentina por ahí, bueno, no, ¿por qué me acuerdo? ¿Sí? El robar en cualquier lugar está mal, ¿no? O sea, eso es un concepto universal, ¿sí? Ahora, que te digan, no, yo tomo agua caliente saborizada de un cañito de metal. Eso no es universal. Para nosotros es cotidiano, ¿o no? ¿No toman mate ustedes? ¿Vieron? Como le cambié la definición de mate y que para noche no hago eso. Todos los días están haciendo, ¿o no? Bueno, sobre todo los materos, ¿sí? Bueno, también está el tereré, que es peor todavía. Agua helada, queda peor. Bueno, eso es émico. Émico se refiere, ¿sí?, a lo particular de cada cultura. Es decir, lo que puede ser aceptado por una cultura, pero no para otra. Imagínense que ustedes le expliquen a alguien, no, a mí me gusta tomar de un cañito de metal, chupar agua caliente con tipo algo así como parecido al pan. Imagínense ver qué tan locos ustedes, ¿sí? O sea, eso es lo émico, lo que es propio de cada cultura, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Entonces, estos dos conceptos son fundamentales a la hora de poder elaborar un diagnóstico, ¿sí? Porque hay ciertos conceptos, ¿sí?, ciertas características que en algunos lugares es como que es natural, ¿sí? En cambio en otros no, esto no corresponde, no debe ser así, ¿está? Entonces, sí, no. Cuando me vienen a antropología cultural, ahí van a entrar mejor con el tema de la diversidad, ¿sí? Es como que van a ver que lo émico es algo particular y propio de cada lugar, ¿sí? Entonces, aquí viene estos conceptos. ¿Por qué es importante traer estos dos conceptos a la hora de pensar en un psicodiagnóstico y fundamentalmente teniendo en cuenta que la materia de psicometría que tenga que ver con las técnicas psicométricas, ¿sí? ¿Por qué? Uno crea una herramienta X, ¿sí? Hablemos de herramienta de, no sé, de personalidad, ¿sí? Y dentro de la pregunta está si se atemoriza ante la presencia de ver armas, ¿sí? Se atemoriza, digamos, en algunos lugares no ven arma en su vida, en otros lugares están todo el día así calzados y uno dice, wow, ¿sí? Entonces, ¿cómo es conceptualizado el tema? Va a depender de lo émico de cada cultura. Cuando se construye una técnica, el que construye la técnica construye en función de cómo ese concepto, ese constructo responde a mi cultura, ¿sí?
Es decir, no todas las técnicas son éticas. En este sentido, van cultural, no de ético. ¿Sí? Entonces, tiene más que ver con el aspecto étnico, que es propio de la cultura. Uno tiene que considerar estos aspectos antes de administrar una técnica. Imagínense que usted le contrata una empresa para ver, dice, capacidad de manejo de personas en situación de enojo. Yo tengo una técnica espectacular que dice, técnica de evaluación de capacidad de manejo de enojo, hecha en Rusia. No sé yo cómo manejan el concepto de Rusia allá o acá, ¿sí? Yo la puedo ir a tomar y dicen, este tipo es un capo y vemos que nada que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ver cómo fue el concepto, o sea, ¿se acuerdan que la otra vez partíamos del conceptos? ¿Sí? Después partíamos de algunas pequeñas definiciones hasta llegar a la operacionalización. Bueno, pero la operacionalización son las preguntas que tienen que ver con cómo fuimos definiendo. Ahora, ¿cómo se definió ese concepto? Va a depender de la cultura, de donde uno es, ¿sí? Entonces, por ahí a lo mejor, como fue construido, responde a la cultura rusa. Puedo decir rusa, no nada que ver, ¿sí? Por un ejemplo nada más, ¿está? Entonces, son esas las cuestiones que por ahí nosotros tenemos que asegurarnos antes de ir a administrar una técnica. Que realmente cumpla con este aspecto de que no sea una técnica solamente émica, sentido que es muy buena para evaluar, es la mejor técnica para Rusia. Acá no. Acá me puede decir que sí y no tenga nada que ver. ¿Me entienden, chicos? Entonces ese es otro tema. Por eso, dentro de los temas importantes a saber es lo émico-ético, ¿sí? Ahora, obviamente esta técnica creada en Rusia para evaluar esto que dije, que también lo quiera, ¿sí? Es muy buena, es universal, o sea, en Rusia dio resultado, entonces obviamente los psicometristas de otros países van a querer tomarla. De otros países, entiéndase Argentina, entiéndase Alemania, Estados Unidos, lo que fuese, ¿sí? Y yo la tengo que traer a esa técnica. Pero esa técnica responde émicamente en donde fue creada. ¿Cómo hago yo para administrarla acá? ¿Sí? Lo que me dice es que esas técnicas deben pasar por ciertos procesos que son equivalencias, ¿sí? Equivalencias que me permiten a mí asegurarme que esa técnica, que es muy buena en Rusia, realmente pueda evaluar lo mismo acá y que me dé la misma característica acá. ¿Me entienden, chicos? ¿Sí? Profesor, Permiso, sí. ¿las técnicas tienen que ser con respecto a nuestra cultura? Eso no entiendo. ¿Cómo? ¿Las técnicas tienen que ser hechas con respecto a nuestra cultura? ¿Cómo? Repetime. ¿Las técnicas tienen que ser hechas con respecto a nuestra cultura? No, la técnica es creada en Rusia. Me quedé con Rusia, ¿sí? Por decir, todo el año cambio de país en Rusia. Hecha en Rusia, ¿sí? Cuando un psicometrista argentino, ¿sí?, la quiere traer acá, sobre todo la que está de moda, todo el psicodiagnóstico laboral y qué sé yo, le parece fantástica, la regia la trae acá. Sí. Ahora, esa técnica fue creada de acuerdo a cómo se conceptualizó eso que quiere evaluar. Lo que tenemos que hacer es, como está científicamente aprobada, realizar una serie de procesos, ¿sí?, que permitan la adaptación de esa técnica a nuestra técnica. ¿Sí? Pasaría lo mismo con el derecho, por ejemplo. Cuando el derecho en otro lado es de claro. Y hay que modificarlo si en caso que sea un caso particular de acá. Claro. Ahora te explico algo más sencillo que el derecho para que no manejan el tema del derecho como yo que no manejo. ¿Sí? O sea, decíamos capacidad de manejo del enojo. Bueno, hay que ver cómo define enojo en Rusia y cómo define enojo acá. Si el mismo concepto tiene la misma significado. ¿Sí? Entonces, cuando uno define el concepto, el manual del libro tiene que traer, uno puede ver si más o menos tiene el mismo significado, ¿sí? Si yo voy a definir tomar mate, y realmente queda un poco tedioso lo que dije hace un ratito. En cambio, es un elemento que sirve para juntar gente, donde intercambian bebida, y muchos hacen eso cuando fuman, cuando están tomando, digamos, no es tampoco tan, todo tomamos mate, ¿sí? O sea, por ahí vemos que otra actividad parecida se realiza en otro lugar, ¿está? ¿Me siguen, chicos? Entonces, eso que está como el concepto, a ver cómo que
si tiene algún concepto parecido acá. Y si el paralelismo no es tan opuesto ni errado, hasta me es útil y todo. Entonces, la primera equivalencia que se hace es conceptual. Determinar si tendría el mismo concepto manejo de personas para Rusia que para nosotros. O por lo menos una pequeña adaptación. ¿Sí? La segunda adaptación, que es la más sencilla de entender, pero la más difícil de realizar, es por ejemplo la equivalencia lingüística. ¿Alguien habla ruso? No. Bueno, es decir, el que creó la técnica en Rusia habla en ruso. O sea, la técnica está construida en ruso. Cuando uno va a leer, y ahí se traduce la definición, con la ítem. Pero le habrá pasado a ustedes, sobre todo aquellos que manejan inglés, que saben, vieron que ahora, digamos, con el tema de YouTube, de los... ¿Cómo se llama esto? Que se hacen los karaoke y qué sé yo, aparece la traducción de la letra, ¿sí? Y yo le puedo a ustedes, además que yo, pues, solamente está con el tema la traducción de las canciones no son literales a lo que dicen las canciones, ¿sí? La traducción trata de sostener o de mantener el concepto que quiso decir la canción. ¿Siguen? Una interpretación más que nada. Es una adecuación, no interpretación. Porque si vos te interpretás, le estás dando una apreciación tuya. No, trato de sostener por eso, para evitar la interpretación, lo que se realiza en las técnicas, y también creo que es una doble traducción. O sea, yo traduzco esto que está en ruso al español, y después viene un ruso u otra persona traduce el español al ruso. Ahí se mantiene la idea, ¿sí? Por eso se hace lo que se denomina una doble traducción, porque muchas veces si uno traduce literalmente pierde el concepto, se pierde la idea de lo que quería decir. Esa es la otra equivalencia. Tenemos la equivalencia conceptual, la equivalencia lingüística, ¿sí? Que es este proceso, en donde debo traducir ese concepto, ¿sí? Y mantener la idea de la misma. ¿Está? ¿Me siguen, chicos? Y la tercera, que es, todas son importantes, ¿sí? Que tiene que ver con me dice allí que todo sujeto que saque un puntaje de 10 es capaz de manejar grupos de enojo. Claro, pero 10 allá en Rusia. Es decir, la fuerte dispersión, los baremos que sostienen eso son de Rusia. Si yo quiero tomarla acá, necesito al menos algún baremo próximo a mi región. Yo no puedo hablar con esos baremos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los psicometristas argentinos? ¿Sí? Traen la técnica, la adaptan, obtienen los datos, los baremos nacionales, ¿sí? O se ponen de acuerdo con, qué sé yo, que lo hacen, con Brasil y Chile, que son una potencia fuerte, y consiguen baremos entre ambos y intercambian, y tenemos entonces baremos regionales. Esa sería la tercera equivalencia. Es decir, si hay una excelente técnica en Rusia, ¿y qué con Rusia? ¿Sí? Y yo la quiero traer acá, como yo no soy psicometrista, hago psicodiagnóstico. Cuando voy a la técnica, debo asegurarme de que la técnica ha sido étnicamente adaptada. En cuanto al aspecto conceptual, que mantenga la idea de lo que para él es el concepto de manejo de enojo, como lo que es para acá nosotros, ¿sí? Que además la equivalencia lingüística esté también realizada, ¿sí? Cuando leemos la pregunta, qué pregunta compleja querrá decir, o sea, que mantenga la idea, ¿sí? Y lo otro, perdón, que haya una fuerte dispersión que me permita comparar con los sujetos de acá, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Me entienden? Profe, pero ¿qué tan general es eso? Porque, digamos, si se maneja por grupos culturales que manejan distintos conceptos, por ahí distintos términos para algunas cosas, como por ejemplo la violencia, como sí. decía, hay algo mucho más específico. O sea, claro, eso hace que no todas las técnicas se puedan utilizar acá. Y no toda la técnica construida acá, que hay psicometristas que tienen ustedes, sean aplicadas en otro lugar, ¿sí? Acá tengo una técnica argentina
que es el SIC, que nosotros la vemos, ahora está mucho mejorada, que en toda Latinoamérica se puede reaplicar, es muy bueno. En Europa no manda eso, ¿sí? Es decir, no todas las técnicas pueden ser aplicadas acá. Para ser aplicadas deben sufrir este proceso de adaptación de estos tres aspectos: conceptual, lingüístico y métrico. Si alguno de ellos no se puede realizar, y bueno, ¿sí? Capaz lo tome, pero de ahí es asegurar que este sujeto es el ideal para este y puede andar. No es lo mismo que decir es el ideal, ¿me entendés? O sea, sí, hay técnicas que no van a poder ser implementadas, no van a poder ser adecuadas porque no tiene nada que ver con nosotros, digamos, ¿sí? Ya sea porque si desvamos el concepto ya es totalmente distinto, y bueno, no podemos aplicar. Solamente habrán leído, digamos, ciertas culturas en donde costumbre de referenciamiento, costumbre de acceder a la mayoría de edad en ciertas tribus, para nosotros suenan como wow, aberrantes. Y sin embargo, por ahí, características o costumbres nuestras son aberrantes para ellos. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Entonces no podemos traer el concepto de cambio totalmente distinto. O sea, una técnica de crear no se puede aplicar allí. ¿Sí? Eso tiene que ver con la diversidad. Por eso decía eso, por ahí me ayuda más antropología cuando ustedes lo estudian. ¿Sí? Y otra cosa que también plantean en el módulo, que es, por ejemplo, con analfabetos y esas cosas, ¿cómo uno llega? ¿Cómo? Por ejemplo, dice con analfabetos. Sí. Plantea la pregunta, pero no dice nada de cómo podría llegar a realizarse el test en un grupo de gente analfabeta. En algunos test que son... No. Hay técnicas que sufren la adaptación. ¿Sí? O sea, si vos tenés un cuestionario o un inventario, le haces las preguntas y que te conteste si no. Si son preguntas de inteligencia, también. O por ahí hay pruebas que son simplemente actuar por parte del sujeto donde no tengan que leer nada. O sea, también te hace adaptación, pero te aplica con la adaptación al medio, pero ahí no tanto a lo que me estoy refiriendo ahora. O sea, hay una adaptación particular de cada caso. ¿Sí? Además, si usted tiene un pacientito de 6 años, ¿sí? Le dije 6 queda ahí, pero si lo consiguen otro que no son 6. Hay un cuestionario, autoconcepto, autoestima que tienen que leer, que son preguntas largas, y él va a decir sí, no, mucho, poco, nada. Y usted marca. ¿Sí? O sea, eso le puede pasar. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Profesor, Sí. ¿sería como deberían cumplirse estas equivalencias para ser aplicadas estas técnicas? Sí. ¿Las tres? Las tres. Normalmente, ¿sí? Si son vendidas por editorial nuestra, Paidós, Guadalupe, o la española TEA, ya como que ya pasaron ese proceso, ¿sí? TEA porque fue adaptada en España, y Paidós adaptada en Argentina, ¿sí? Ya sea por equipos de psicometristas de Argentina, Brasil o Chile, o españoles, que más o menos tienen que ver con nosotros, o sea, no hay tanta variedad, ¿sí? Entonces uno por ahí no es que va a traer técnicas de países donde no tienen que ver con nosotros, ¿sí? Pero bueno, esto hoy por hoy no hay mucho esto, pero como está avanzando todo este tema de los cibernautas y qué sé yo, uno puede conseguir cualquier técnica vía internet, conseguirse, enviarse, qué sé yo, y a lo mejor no está haciendo evaluado lo que ustedes realmente quieren hablar. ¿Está? Bien. Y el otro tema que me interesa es que elaborar el diagnóstico fue algo que siempre se quiso hacer, ¿sí? Siempre se quiso, porque todo diagnóstico de un sujeto es una característica más bien depresiva. Entonces sé que ante cada circunstancia puede actuar con depresión, aislamiento, etcétera, clínico. O, digamos, un diagnóstico en cuanto a habilidad cognitiva. Tiene, digamos, la capacidad de resolver problemas donde implique pensamiento abstracto. Entonces yo sé que cuando tenga problemas, ya sea de lógica, de proposiciones, le va a costar al sujeto, ¿sí? O sea, siempre la idea es poder predecir qué va a pasar con el sujeto, ¿sí? Es decir, el diagnóstico es para intentar dar una característica de cómo va a ser el comportamiento, qué va a suceder. Esto desde siempre se hizo, ¿sí? Digamos, en un comienzo se empezó con la cuestión mítica, ¿sí? Seguramente habrán
leído o habrán visto películas que estaban los chamanes, bueno, que son los brujos, que adivinaban, o por ahí, no me acuerdo que se andaban con los reyes del medioevo, que le adivinaban todo, que todo el tiempo estaban ahí, digamos. Chamanes son de otra cultura, son tipo brujos, ¿sí? O sea, que podían anticipar y predecirle. O sea, siempre se intentó hacer un diagnóstico, ¿sí? Pasamos de lo mítico después a lo a lo racional, ¿sí? Racional especulativo. ¿Qué tenían que ver? Seguramente habrán escuchado o habrán visto la película El jorobado de Notre Dame, ¿sí? O por lo menos el dibujito, ¿sí? ¿Vieron o no? O sea, en una persona que estaba aislada, recluida en un altillo, ¿está? Pero eso era propio de la cultura. Bueno, si uno va a pensar, hace 40 años atrás acá me estaba muy parecido. Pero bueno, ahora por suerte ya no están así, ¿sí? En donde por el aspecto físico ya hacían un diagnóstico, ¿sí? Por el aspecto físico ya generalizaban qué tipo de características podrían llegar a tener, ¿está? Ese es el racional especulativo. Y por último se llegó al diagnóstico científico, que tiene que ver que yo, para hacer un diagnóstico de alguien, debo regirme por técnicas o herramientas, ¿sí?, que sean científicamente aprobadas. Ya sean técnicas como las psicométricas, ¿sí?, ya sean técnicas en cuanto a las símbolos, las proyectivas, o el análisis clínico, que también tiene un respaldo científico, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Es decir, pasamos de una simple especulación mirando las estrellas por el aspecto físico, ahora ya el diagnóstico, donde implica que para realizarlo tengo que tener en cuenta que detrás del diagnóstico hay un respaldo científico y no simplemente una mera especulación racional en el módulo, ¿sí? O porque se me ocurrió leer el horóscopo y decir, no, hoy, no, tampoco, ¿sí? Más allá que te leer el horóscopo, ¿o no? O sea, es más, hoy por hoy conviven las tres, ¿sí? Conviven lo mítico, lo racional y lo científico, ¿sí? Todos leemos el horóscopo, ¿sí? Todos hacemos prejuicio ante distintos aspectos, las personas, ¿sí? Y bueno, y todo, digamos, cuando hacemos algún tipo de diagnóstico para examen médico, examen psicológico, vamos a que no haya diagnóstico como corresponde, ¿sí? O sea que más o menos hoy convienen los tres tipos de diagnósticos. Pero bueno, obviamente, si me siento mal, no es que me voy a un brujo, me voy al médico, ¿está? Es como que uno puede jugar con el horóscopo, puede jugar con cosas, pero cuando las cosas se ponen complicadas serias, va a quien corresponde, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Sí. Bien. Ahora, y para terminar el tema de hoy, el diagnóstico que uno realiza, usted va a ser paciente de un niño o un adolescente, ¿sí? Usted tiene que considerar que ese niño o adolescente no es solamente un chiquito acá de 7 años, ¿sí? No es solamente un chico que tiene una cabecita que piensa, no. Chiquito que, obviamente, que tiene que ver con lo que piensa, con lo que su cabecita le dice, con lo que está pasando en este momento, ¿sí? Tiene que ver con su desarrollo madurativo, en cuanto a la técnica madurativa, ¿sí? Que todos los aspectos sí. Pero uno no puede obviar en el psicodiagnóstico, usted por ahora es como que ya no es complicado, va a proponer a nadie cubriendo esto. No puede obviar que este niñito no es solamente un pedazo de carne con un cerebro, ¿sí? Suena crudo, pero si alguna trae en el hospital, la verdad que los médicos algunas piensan así, ¿sí? No la cabeza, sino piensan que una pierna. Operan la pierna, punto. Después si el chico está bien, está más, angustia, no le importa. Quieren corregir la pierna, chao, ¿está? Bueno, esto hay que agradecer un poco al fútbol, en el tema, ¿sí? Que cuando la persona, los futbolistas profesionales sufren algún tipo de fractura, rotura o algo, además del tratamiento de la cirugía, va acompañado de fisioterapeuta, psicólogo, todo para, digamos, afianzar y recuperarse. O sea, eso llevó a que después, hoy los traumatólogos no sean tan duros como eran antes, que te operaban y eso, chavo, andá, arreglate. Y vos te ibas mal y arreglate, como sea, ¿sí? Hoy cambió un poco esta imagen. Es como que no es solamente tomar acá al niño el cuerpo. Este niño, este cuerpo, ¿sí? Además de pensar, de tener que estudiar, tiene una panza, tiene una garganta. Es decir, que puede venir un día con hambre, puede un día con, digamos, que se comió demasiado, me he empachado, puede venir un día pisado porque corrió mucho,
¿sí? Es decir, el cuerpo del niño también habla. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico, voy a tomar, por ejemplo, si puedo tomar, hoy voy a tomar el Wix. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te fue? Bien. Ay, fantástico, me corrí todo en la cancha de fútbol. Ah, bueno, listo, nos vemos otro día. O sea, tomarlo hoy, hacer hermano, porque estaba fundido, porque fue a jugar al fútbol, o no, o se fue a, qué sé yo, a bailar toda la tarde en danza, también viene muerto, ¿sí? Contento, pero muerto. Y cuando yo le pongo ejercicio, me van a decir, no, después nomás, te hago mal. O sea, el físico también va a hablar. Entonces es importante que cuando vaya a hacer un diagnóstico tengan en cuenta estos aspectos, ¿sí? No solamente la cabecita que piensa, sino que este cuerpo también habla, ¿sí? Además, este cuerpo que habla no es solamente un niñito. Niñito solamente tiene papá o mamá, o por lo menos una familia o un contexto que está con él, ¿sí? En ese contexto tiene interacción. Interacción en donde a veces son buenas, a veces son malas, ¿sí? Tenemos discusiones. ¿Quién no discutió con su hermano, con su pareja, con su hijo, con su padre? En algún momento discutimos, ¿sí o no? Y después quedamos chinchú un ratito, o un ratote algunos, qué sé yo. ¿Está? Y si yo le agarro a mi paciente, nos quedamos hoy, me voy a las 6, y justo terminó de pelear con el hermano, tampoco va a responder tal cual. Es decir, que para hacer el diagnóstico yo voy a considerar no solamente el cuerpo, el soma del niño, sino su vinculación familiar, ¿sí? ¿Cómo está la cuestión familiar del niño? ¿Sí? Que es su grupo primordial. Y a eso hay que agregarle que es un niño que si tiene 8 años, seguramente va a la escuela. Si de 8 años, puede ser que vaya a fútbol o taekwondo, si es un chico de 8 años ahora, o vaya a danza, si es que es una nena, ¿sí? O a gimnasia artística, qué sé yo, también está de moda, ¿sí? Que es muy bueno, me encanta eso, ¿sí? ¿Está? Es decir, y justo hoy tuvo su clase y vino a estar, digamos, tuvo su clase y hoy se peleó con el compañero o tiene justo mañana el partido o tiene mañana justo la evaluación de... Entonces, los macro social también influyen en el niño. ¿Está? ¿Esto qué me dice? Que para ser un chico diagnóstico, yo no solamente el niño, sino que este niño tiene un cuerpo. ¿Sí? Tiene un cuerpo el niño, ¿está? Y este cuerpo vive en una familia. Que además este niño está inserto en una sociedad que lo atraviesa y que tiene con todas sus distintas actividades. ¿Sí? Entonces, ¿para qué esto, chicos? Cuando ustedes vayan a hacer un diagnóstico, seguramente ahora, digamos, ustedes lo consideran, pero a las 6 viene el fútbol cansado, no importa, tome igual, tengo que tomar el test, si no lo empleo mañana. Y sí, va a ser así. Ahora va a ser así, que es tranquilo que nadie le va a marcar esto, ¿sí? Pero cuando uno le hace un checo diagnóstico, laboral, ocasional, lo que fuese, tiene en cuenta estos aspectos. No es que tomo así nomás, ¿sí? Más si tengo que dar un diagnóstico para jerarquía, o para aspecto judicial, o para lo que fuese, donde hay en juego muchas cosas, tengo que considerar estos aspectos, ¿sí? Que me hablan del sujeto. No simplemente, digamos, tomar las técnicas diagnósticas y olvidar todo lo demás. Me quedo solamente en esta partecita, el cerebro, como dicen algunos. ¿Está? El cerebro está en un cuerpo. Su cuerpo vive en una familia y por ende está en la sociedad. Debo considerar todas estas variables a la hora de realizar un diagnóstico. Entonces, son cuestiones que ustedes, chicos, tienen que tener en cuenta cuando se habla de un psicodiagnóstico. Como les decía, ahora ustedes están... No es que el paciente fue a su casa a decirle, ¿me quedas un diagnóstico? No, bueno, usted va a buscar, a ver a quién le pueden tomar, queda mal, como conejillo de India, pero vamos a buscarlo, ¿sí? Entonces usted tiene que adecuarse a lo que el chico le dispone, a lo que él le pone. Y si hoy viene cansado su fútbol y dice, sí, pero toma ahora, pero mañana no voy a poder, igual lo tomo ahora, ¿está? Están aprendiendo, la idea es que ustedes practiquen la toma, que ustedes puedan tomar, fundamentalmente puedan corregir dicha toma y por ende después hacer el informe correspondiente, ¿sí? Chicos, más o menos está, ¿sí? Ahora sí, la clase que viene empezamos con el módulo 2, ¿sí? Profe, eso también es los niveles de complejidad que dice acá en el cuadro. Sí. Todo junto de una cosa. O sea, por ahí uno habla sobre, pero es todo un conjunto, básicamente. Esto por ahí, la pelea que tienen solo en el hospital, con los médicos que ellos ven, ahora no están, pero
veían un pedazo de cuerpo ahí, de que hay que operar, chavo, o lo que por ahí, chavo, pedazo de cuerpo. No sé. Sí. Usted cuando está hablando de tomar los test, como que está resaltando mucho el hacer las preguntas a los niños, no sé yo, pero con el adolescente, por ejemplo, ¿se lo puede dejar al test para que lo haga? No, ninguna técnica se le deja. ¿Por qué? Porque el otro día lo decía, ¿sí? Que la entrevista, una técnica es una entrevista. Entonces vos ves si el chico está así concentrado, o sea, vos tenés tu actitud hacia cómo hacer la prueba, ¿sí? Si tiene interés, tiene gano, o por ahí te hace la prueba, tiene una pregunta y se angustia. O sea, ¿qué le pasó? O sea, entonces, no, ten presente, hay muchas técnicas que están explicadas como que pueden ser tomadas de forma colectiva. No, toman individual. La apreciación, ¿sí?, individual es lo más importante en todo psicodrama, ¿sí? Porque yo puedo tomar una técnica que me da todo perfecto, pero ante la toma de prueba el sujeto ni pestañó. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, también entra lo que vamos a ver por materia, otra vez conmigo, que la otra materia objetiva tiene con el ojo clínico. Uno tiene que ir, estar con el paciente allí, tiene que ver al paciente. Entonces, por ahí no le dejemos nada. Quedamos con él, le tomamos la prueba. Si por ahí le puede llegar a pasar que la prueba le lleva 15 minutos, pues tendré media hora. Cuando puedo decir tomar la prueba, listo, chao, me voy. Algunos quieren conversar y tienen que quedarse a conversar. ¿Está? Profe, le pregunto, ¿y nosotros tenemos que ir anotando, digamos, supongamos que le hicimos una pregunta y reacciona de una manera, así algo como extraño? Nosotros tenemos que ir anotando para después decir, plantear, digamos, desde esta pregunta. Normal, o sea, lo que se trata para mantener el buen rapport, que lo que explicar Ivana, ¿sí? O sea, la buena relación, el buen ambiente, que estemos cómodos, no noto nada. Porque si vos decís, cuando empiezas a notar, hey, te va a mirar. O sea, la persona que estoy confiando, entonces después vas a notarlo en tu casa. ¿Sí? Claro, no, sí, eso puede para todas las apreciaciones son importantes. ¿Sí? Por ahí acá en psicometría no hay tantos test movilizadores, ¿sí? Pero sí la pasaron proyectiva o una pérdida, ¿sí? Estos son más bien técnicos, que en todo caso puede haber enojo y qué sé yo, pero no ¿sí? O sobresalto, que se puede llevar re bien. Pero la angustia no. Si lo dejo para después, no hay riesgo de que se pierdan datos, no sé. Es decir, de que yo no me acuerde, por ejemplo, de tal reacción que tuvo. Claro, por eso digamos acá, chicos, sí me planteó la cuestión de si lo hago obligatorio, lo hago no lo hago, ¿sí? Yo explico un test hoy, le dejo que vayan, tomen ya. ¿Sí? Pues si ustedes lo dejan para tomarlo entre 15 días, es una unidad, se olvidan, todos nos olvidamos, ¿sí? Pero si vos lo tomás y estás ahí, ya es más difícil que te olvides más rápido. Algo te vas a acordar. Y a la vez, si al mismo tiempo ya podés corregir y hacer el informe, te vas a acordar eso que dijo, pero que lo anotaste por precaución, pero después cuando fuiste a tu casa te encontraste con alguien, te olvidaste, me ahí, te voy a anotar. Y cuando fuiste a corregir, ahí me acordé. Entonces, si corregiste a los 15 días, ya te olvidaste eso que viste. ¿Sí? Entonces, la idea de hacerlo medio en el momento. Y la idea es que hagan la técnica, tomen el test y nos entreguen. Si lo corregimos, devolvemos. Si está bien, ya empiezan a cobrar la carpeta. Y le queda así la carpeta de formación. ¿Sí? Esta es la carpeta. ¿Sí? Le queda así. Y no, digamos, cuando quieren, porque son los que más se corrigen después. ¿Sí? Si van tomando y van entregando, se lo corregimos sin problema. Si hay que corregir, a veces es necesaria, pero van bien. Y aparte, no es lo mismo volver a tomar otra técnica, ¿sí?, sin haber corregido la anterior, que ya tengo información del sujeto, que tomar la técnica ya teniendo algunos datos del paciente. ¿Sí? Pero bueno, entonces me dejo a libertad de ustedes si quieren tomar otro cartón y venirme corregimos en clase. ¿Está? Esa es la dinámica. Sí. Le consulto, una vez que tengamos los test, ahí están las preguntas que le vamos a hacer o... Sí, mira, en los módulos, en todos los módulos, están todas las técnicas que se podían incluir en los módulos. ¿Sí? Todo lo que es inventario, cuestionario y que no tienen el tipo de corrección complicada, están en los módulos. ¿Sí? Lo que no se puede incluir, lo que tienen algún tipo de actividad, o tienen dibujo, o tienen gráfico, no lo pude incluir en los módulos. ¿Sí? Entonces por eso es que algunos test sí tienen que conseguirse. Profe, después Semana Santa recién vamos a hacer el test. No. A ver, por favor.
¿Sí? ¿Por qué no? Profe, ¿pudo traer Sí, sí, consiga lista. El lunes hacemos una introducción a inteligencia, ¿sí? Que es importante para la teoría. Y el miércoles vemos el Raven, administración y corrección. Y cómo el lunes siguiente, feriado, corregiríamos el miércoles, ¿sí? El miércoles 3, 4, no sé qué de abril. O sea que el miércoles 27 se explica la primera técnica, que es el test de matrices progresivas, ¿sí? Hay 3 escalas, nosotros vemos 2 nomás: la coloreada o especial, que es la misma, y la escala general, ¿sí? Se explican a 2 el miércoles, espero que puedan tomarlo y traerlo administrado, si pueden corregido, y si pueden informado, y si no, no importa, lo corregimos y lo vemos el miércoles 3 en clase. profe, coloreado especial, ¿cómo se llama? Coloreado especial es la misma, Sí. y la otra general, ¿sí? Raven, test de matrices progresiva. El nombre es test de matrices progresiva. Nombre archiconocido es el Raven. Profe, ¿ese está en el módulo o es...? No, eso no está en el módulo. Los 3 primeros, que son toda inteligencia, son toda performance, donde implica selección o actividad, no lo pude meter en el módulo. O sea, todo lo que pueda adaptar al módulo lo adapté. Y bueno, los últimos que podía adaptar. ¿Está? Bueno, chicos, el miércoles empezamos sí con el módulo 2, ¿sí? Y los lunes, que sí hay clase, ¿sí? Y el miércoles con el Raven. Aquellos que les interesaban, conseguí los precios y ahora se pueden.